Hola, en esta oportunidad voy a exponer sobre un tema de cálculo 2, aplicaciones de las C2 de variables separables, ley de enfriamiento de Newton y ley de Torricelli. Los integrantes de este grupo somos Alcántara, Guaripata, José Ronald, Bustamante, Edkin, Daisy Liliana, Napa, Valdivia, Fernando Joel y Vargas Valdés Hilder. Bueno, descripción del problema. El siguiente trabajo trataremos de la ley de enfriamiento de Newton y ley de Torricelli y principio de Bernoulli. Ley de enfriamiento de Newton. Una pequeña historia acá le hemos considerado. Nos dice que Inglaterra, en la época de Newton, existía un gran problema de falsificación de moneda. Y Newton abordó el problema de acabar con la falsificación. Primero se construyó un termómetro. También su termómetro funcionó con el bien conocido de termómetro de mercurio. Newton a continuación estudió cómo se enfriaban los cuerpos, especialmente los metales que se encuentran a altas temperaturas, la variación de temperatura de un cuerpo respecto de la temperatura de la habitación en la que se encuentra. Es proporcional a la diferencia de temperaturas entre el cuerpo y la habitación. Transferencia de calor. La transferencia de calor está relacionada con los cuerpos calientes y fríos llamados fuente y receptor, llevándose a cabo en procesos como condensación, vaporización, cristalización, reacciones químicas, etc. En matemáticas, una ecuación diferencial ordinaria, comúnmente abreviada EDO, es la ecuación diferencial que relaciona función desconocida de una variable independientemente con sus derivadas. Teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli o principio de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio, bajo la acción de la gravedad. A partir del teorema de Torricelli se puede calcular el caudal de salida de un líquido por un orificio. El principio de Bernoulli también puede derivarse directamente de la segunda ley del movimiento de Isaac Newton. El principio de Bernoulli se puede aplicar a varios tipos de flujo de fluidos que dan como resultado varias formas de la ecuación de Bernoulli, porque hay diferentes formas de ecuación de Bernoulli para diferentes tipos de flujo. Nuestro objetivo general es entender las aplicaciones de la ley de enfriamiento de Newton y ley de Torricelli, o principio de Bernoulli. Objetivos específicos. Explicar la ley de enfriamiento de Newton usando ecuaciones diferenciales y explicar la ley de Torricelli. Marco teórico. Definiciones y teoremas a ser utilizados. Ley de enfriamiento de Newton. Definición. La temperatura de un cuerpo cambia a una velocidad que es proporcional a la diferencia de las temperaturas entre el medio externo y el cuerpo. dt sobre dt minúscula es igual a K por T mayúscula menos T sub M, donde T mayúscula es igual a la temperatura de un cuerpo, T minúscula es igual a tiempo, T sub M es igual a la temperatura del ambiente. Y acá, resolviendo utilizando el método de variables separables, tenemos la siguiente ecuación. Así que dt sobre t menos t sub m es igual a k dt. Aplicaciones de la ley de enfriamiento. En la actualidad, el enfriamiento newtoniano es utilizado especialmente en modelos climáticos como una forma rápida y menos cara computacionalmente de calcular la evolución de temperatura de la atmósfera. Aplicaciones a la ingeniería en sistemas. El procesador de control de temperatura es fundamental, conociendo la temperatura del ambiente y el tiempo que toma para alcanzar una temperatura moderada, que puede saber cuánto tiempo de vida tiene un procesador teóricamente. Puede conocer que también funcionaría un procesador, tarjeta de video y discos duros en diferentes ambientes. No es lo mismo que uno de estos componentes funcionaría en la sierra o que en la costa. Líquidos de refrigeración para computadoras difieren entre sí. Por lo general se utiliza el agua, por lo que es barato y fácil de conseguir. La refrigeración líquida, que es ideal para computadoras de alta prestaciones y para lograr excelentes resultados en cuanto a temperaturas y enormes posibilidades en overclocking. Bueno, acá tenemos un problema. Un cuerpo que tiene una temperatura de 70 Fahrenheit es depositado en el tiempo de su cero en un lugar donde la temperatura se mantiene a 40 grados Fahrenheit. Después de 3 minutos, la temperatura del cuerpo ha disminuido a 60 grados Fahrenheit. 1. ¿Cuál es la temperatura del cuerpo después de 5 minutos? 2. ¿Cuánto tiempo pasará el cuerpo que tenga 50 grados Fahrenheit? Bueno, acá la solución. Si T es la temperatura del cuerpo en F después de T minutos,
tenemos la ecuación diferencial que modela es igual a t. Acá reemplazando la fórmula para este problema, llegamos a la ecuación que t es igual a 30e elevado a la k por t más 40. Bueno, acá respondiendo a las preguntas y reemplazando en la fórmula anterior, dice, ¿cuál es la temperatura del cuerpo después de 5 minutos? Acá, como podemos ver, la temperatura en 5 minutos tenemos que ser 55.26 Fahrenheit. ¿Cuánto tiempo pasará el cuerpo que tenga 50 grados Fahrenheit? Acá, reemplazando en la fórmula anterior que hemos planteado, tenemos que es igual a 8 minutos punto 12. Ley de Torricelli. El teorema o ley de Torricelli es una aplicación de la ecuación de Bernoulli que permite calcular la velocidad que se sale un fluido por un orificio practicado en la pared de un recipiente como representada en la siguiente figura. Acá tenemos una figura y para ello, para aplicar la ley de Torricelli, acá aplicamos la fórmula. Tenemos un ejemplo de ecuación de Bernoulli. Una fuente lanza el agua verticalmente hasta una altura de 25 metros. La boca de salida de la fuente tiene un diámetro de 5 centímetros y está a nivel del suelo. La bomba que propulsa el agua está enterrada a una profundidad de 3 metros con respecto al suelo. Acá, como vemos en la figura, si la tubería que conduce el agua hasta la boca tiene un diámetro de 8 centímetros, calcula la presión del agua, la salida de la bomba. Como datos, sacamos que presión es igual a 103 kilogramos metros cúbicos, que P sub 0 es igual a 5, P 105 pascales, y la gravedad que hemos considerado nosotros es a 10 metros por segundo cuadrado. Resolviendo mediante la fórmula de Bernoulli, hemos encontrado que la presión del agua de la salida de la bomba es igual a 3.4210 a la quinta pascales. El recipiente de la figura está lleno de agua hasta una altura de 8 metros. Si hace un orificio en uno de los laterales a una altura de 3 metros del suelo, determinar la velocidad de salida del agua por el orificio. Si el orificio estuviera más arriba, la velocidad de salida sería mayor o menor. ¿Cuánto habría que aumentar la presión en la superficie libre del fluido para que la velocidad de salida para el orificio se triplicara? Acá tenemos como datos que la presión es igual a 103 kilogramos por metro cúbico, P sub 0 es igual a 105 pascales y la gravedad que hemos considerado es a 10 metros por segundo al cuadrado. Aplicando la forma de la ley de Torricelli, que es igual a la velocidad es igual a 3 por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, altura sobre menos la profundidad. Vamos a explicar un ejemplo de ley de enfriamiento de Newton. Una taza de café cuya temperatura es de 190 grados Fahrenheit se coloca en un cuarto cuya temperatura es de 65 grados Fahrenheit. 2 minutos más tarde la temperatura del café es de 175 grados Fahrenheit. Después de cuánto tiempo la temperatura del café será 150 grados Fahrenheit. Observamos que T sub 0 es igual a 190, T sub A es igual a 65 y T sub 2 es igual a 175. Para determinar la temperatura del café en cualquier instante T es mayor o igual a 0 minutos, sabemos que, como vemos ahí, la fórmula usando la condición tenemos que 65 más 125 elevado a la k al t, y usando la segunda ecuación, entonces despejando tenemos que t es igual a 65 más 125 por e a la menos 0 por 39, que es la temperatura del café en el minuto t mayor o igual a 0 del café en el minuto t mayor o igual a 0, sea t1 en el instante que t1 es igual a 150. Tenemos entonces, despejando y aplicando la fórmula, tenemos que un resultado de 6.0354 minutos. Por lo tanto, debe transcurrir t1 6 minutos aproximado, 2 segundos para que la temperatura del café sea de 150 Fahrenheit. Acá tenemos un ejemplo de la ley de Torricelli. Un cilindro recto circular de 4 metros de radio y 20 metros de altura está lleno en su totalidad con agua. Si se quita un tapón ubicado en la base del tanque y comienza a salir el líquido por un pequeño orificio ubicado en el fondo, si el área del orificio de salida es de
10 centímetros cúbicos. ¿Cuánto tardará en vaciarse todo el tanque? Acá tenemos la imagen que nos da el ejercicio. Y aquí vemos que el área transversal es igual a pi por r al cuadrado, que también puede ser pi por 4 al cuadrado. Ahí tenemos que 16 pi por 16 pi metros cuadrados. Aplicando la ecuación, que el área del orificio de salida es de 10 centímetros al cuadrado es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. El coeficiente de descarga C no está dado por lo tanto se asume que C es igual a 1 y la gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Sustituyendo a C y G y a H en la ecuación de diferencial se tiene que un resultado de menos 1 por 10 a la menos 3 raíz cuadrada de 2 por 9.8 por H. La ecuación diferencial obtenida es una ecuación diferencial de variables separadas. Separando variables nos queda. Ahí tenemos integrando, tenemos el resultado. Ambas integrales son inmediatas, por lo tanto la solución general, ahí tenemos la solución general. Para determinar el valor de la constante k de integración se usa la condición inicial. Esto es, se sustituye en la ecuación 7 t sub 0 segundos y h 20 metros. Ahí sustituyendo estos valores tenemos que el valor obtenido para k se sustituye en la ecuación 7 obteniéndose. Y por lo tanto tenemos un resultado para determinar el tiempo que demora en vaciarse el tanque, es decir, el tiempo para el cual deja de haber líquido en el tanque, se debe sustituir 0 en la ecuación 8, donde t es igual a 32 pi sobre 1 por 10 a la menos 3 raíz cuadrada de 2 por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, por raíz de 20, que es igual a 101.55,61. Entonces que el tanque se vació en un tiempo de 101.551.61 segundos, es decir, 28 horas 31 minutos. Solución del caso. Después de habernos planteado el problema y los objetivos, se buscó información respecto al tema en la web, encontrando así diversos autores en los cuales explicaban las aplicaciones diferenciales ordinarias de variables separables, la ley de enfriamiento de Newton y la ley de Torricelli. Luego plasmamos lo aprendido en el marco teórico del presente informe y finalmente se llegó a las siguientes conclusiones. Las conclusiones. Tenemos que las ecuaciones diferenciales ordinarias nos ayudan a comprender y explicar fenómenos físicos, químicos y naturales. Aquí no hemos encontrado dificultad del trabajo, como producto del virus, en el cual nos impide salir de casa, puesto que hay una alta probabilidad de contagiarnos. Por eso le hemos considerado como una dificultad del trabajo. Bueno, la bibliografía, acá tenemos varios enlaces que hemos sacado la información que hemos utilizado para este informe. Espero que les haya servido. Gracias.